también hay el problema de cómo el carisma, que es momentáneo o que es coyuntural, se va a institucionalizar, a rutinizar. Bueno, esa es una pregunta, pero tengo esta observación: liderazgo carismático. Cuarto es que cuando uno ve el fenómeno kirchnerista debe ser honesto intelectualmente para atribuirle razones al fenómeno. Yo ya decía, si yo digo viento de cola, me parece que estoy diciendo algo que no es todo. Si yo digo viudez de Cristina Kirchner, estoy diciendo un factor, pero no es todo. Ustedes saben que a nivel mundial el voto económico es prevaleciente hoy sobre los votos originados por razones políticas, de identificación, etc. En el caso del kirchnerismo, a mí me parece que se reproduce lo mismo que a nivel internacional. Es decir, la base del voto es económica, pero eso es diríamos una condición necesaria pero no suficiente. Hay evidencias claras en la investigación, y ustedes eso lo saben, porque son investigadores. Yo me refiero, cuando digo investigación, digo la investigación comercial, de que hay una serie de elementos que tienen que ver con la identificación del electorado argentino, con lo que podemos llamar la oferta político-ideológica de este gobierno. Y yo marqué acá 3 o 4 cuestiones. Una es que hay identificación con el papel del Estado que el kirchnerismo interpreta, lleva adelante. Ante todo, en 2 planos. Uno es lo que llamaremos el liderazgo estatal, que es un mensaje que dice: yo soy el presidente de la nación, o la presidenta de la nación, soy titular del Estado, y el Estado representa los intereses generales. Esto frente a la economía privada o a otros factores de poder. Esta interpretación del liderazgo estatal era la de Raúl Alfonsín en su primer gobierno, no fue, por cierto, la de Menem en la década del 90. En las elecciones de 2003 ya se veía venir este ideario público, porque la gente quería, a la salida de la crisis de 2001-2002, un Estado fuerte que, entre otras cosas, los protegiera de los abusos de la economía privada, por lo cual habían terminado, por lo menos la clase media, con los ahorros confiscados y, en general, todos los sectores sociales con una enorme pérdida de trabajo. Después, hay una identificación con la interpretación, y esto no me puedo entender, que hace el kirchnerismo de la historia argentina. No me puedo entender, a lo mejor era una repregunta, pero bueno, el otro día yo revisaba ahí un libro clásico, porque como me mudé empezaron a aparecer todos los libros. Entonces apareció el libro Idea de la historia de Collingwood, que yo leía con introducción a la historia en la década del 70, y ahí hay una referencia que Collingwood hace a Hegel, la distinción entre historia comprobada e historia interpretada. El kirchnerismo tiene una versión de la historia que yo diría es la historia interpretada, es la historia de la necesariedad de ciertos desarrollos y ciertos acontecimientos en la historia argentina, ¿no es cierto? Es una historia, bueno, interpretada políticamente. Cristina, en los últimos discursos, habla de eso, de por qué fue necesario el peronismo, es decir, la relación entre el peronismo, otros sectores, la interpretación del poder. Hay muchos elementos de una interpretación de la historia. Muchos de estos elementos además tienen que ver o afloraron con motivo del bicentenario. En fin, hay que buscar en los discursos de Cristina. Después, claramente, hay una identificación, yo la llamaría feliz identificación con la concepción de los derechos humanos y lo que le correspondía hacer a la sociedad argentina en relación con los abusos y los asesinatos de la dictadura militar. Eso también. Por cierto, esto es algo que crece a medida que crece el nivel educativo e informativo de la gente. Hay una identificación clásica con el nacionalismo. Yo a veces digo, ya lo de Cristina no es el nacionalismo, es el argentinismo. Y con cierto modo de integrarse a Latinoamérica. Es notable que el 50% de la población argentina quiere mantener o profundizar las relaciones con Hugo Chávez. El 90% de lo que quieren que
el gobierno siga con Hugo Chávez, por cierto, votan a Cristina. Por cierto, no es el motivo para votar a Cristina, pero es un componente de la... Bueno. Y después, además estas son las cuestiones políticas. Bueno, están las cuestiones económicas, clarísimamente, que son predominantes. Salario, empleo, subsidios, jubilaciones. Hay que ver los componentes del gasto público y la evolución del gasto público en Argentina para ver cómo creció enormemente la masa salarial. Yo no estoy haciendo un juicio de economista liberal sobre esto, estoy haciendo observaciones que sí igual son para mí significativas por lo que viene después. Crece la masa salarial de empleo público, crece la masa jubilatoria, los subsidios, los planes sociales. A la hora de que la gente explique las razones de voto, esto aparece. Entonces tenemos los temas económicos, que son predominantes, los temas político-ideológicos, y después los programáticos. Concretamente, los programas que el gobierno puso en la asignación universal, la jubilación de las amas de casa, bueno, la anulación de las leyes de impunidad, la estatización de las AFJP, de las aerolíneas argentinas, etc. Todas medidas saludadas con beneplácito por la población. No así la guerra mediática, no así. La gente no ha tomado partido por, excepto grupos más segmentados, por el enfrentamiento que el gobierno tiene con los medios de comunicación. Bueno, quinto punto. Ya voy apurando porque ya en los puntos anteriores voy diciendo, dando indicios. Esto sí que me parece importante. Me parece que hay un contrato de legitimidad entre el gobierno y su votante que es extremadamente exigente. Y yo digo, y esto por supuesto es polémico, digo que se basa en la premisa nunca menos. Se basa en la premisa nunca menos, uno de los eslóganes del gobierno. Y contempla un incremento incesante del gasto público aplicado a subsidios, planes sociales, financiamiento de un sistema jubilatorio expandido y de una masa salarial estatal notoriamente aumentada. Si uno ve la secuencia de recuperación de la imagen de gobierno, desde finales de 2009 hasta agosto de 2010 y después, uno ve que el gasto público está enormemente activado y que el gasto público, y esta es mi sexta observación, la prestación económica estatal tiene una alta elasticidad respecto al apoyo al gobierno. Cuando ese gasto público se contrae o cuando la economía privada crece menos, cuando no se crea la misma cantidad de empleo, etc., el apoyo al gobierno cae. Hay mucha elasticidad. Y yo creo que hay algo en esa relación y en los discursos de Cristina que a mí me preocupa, porque Cristina me parece que se está atando a esto, a lo que yo llamo contrato de potencia perpetua. Podemos hacerlo, lo vamos a seguir haciendo y nunca menos. El problema es si los recursos alcanzan. Y es notable lo de la elasticidad, porque hay una correlación observable entre, como yo les dije, crecimiento económico e imagen. Por supuesto, esto nunca es monocausal. Y bien nos podríamos preguntar, y yo me lo pregunto, ¿cómo actuará la reserva de carisma y de afecto en el caso de que la economía decline? Yo estaba en Radio Nacional en un programa de Mario Weinfeld el lunes pasado, el martes, y entonces hablábamos de estas cosas, y llamó un oyente y dijo, bueno, si nosotros la queremos a Cristina, entonces si las cosas empiezan a ir mal, estemos con ella. Bueno, hay que ver, porque además Cristina no le está diciendo a la gente, tal vez vengan momentos difíciles, aférrense y quiéranme que yo los quiero. Eso está, pero ella lo que está diciendo es que esto va a seguir. Y es interesante ver, cuando uno analiza las opiniones de los votantes a Cristina, que la gente que votó a Cristina vota con la confianza de que el país está blindado contra la crisis y que los efectos de la crisis mundial no le van a pegar a la Argentina. Y los que votaron a Cristina Kirchner son optimistas. Es un punto complicado a considerar. Esta elasticidad entre la prestación y el apoyo, y esta autoexigencia de nunca dar menos.
en un contexto donde el voto económico pesa considerablemente, y de eso, que es como una especie de ley general de la política moderna, el kirchnerismo no se puede evadir. Voy a un séptimo punto, que es un sin embargo. ¿Qué quiero decir con este sin embargo? Que hay factores, a mi juicio, que tienen que ver con determinadas características que tiene hoy el sistema político argentino, que juegan a favor del gobierno. Yo diría hay anomalías que resultan favorables. Y son estas, son 3 o 4 rasgos. Un primer rasgo, que es muy interesante, es lo que yo llamo unanimidad programática relativa entre las fuerzas que compiten. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los programas implícitos o explícitos de las fuerzas políticas de la Argentina, básicamente el 80% está de acuerdo con una mismo, digamos así, un núcleo, ¿no?, de políticas. Cuando se dice que en Argentina no hay políticas de Estado, hay que ver eso. Yo creo que no hay acuerdo para llevar adelante políticas. Ganó Cristina Kirchner con el 50% de los votos. Segundo salió el socialismo con el 17%, o sea, 70%. Las leyes, que ustedes saben, más apreciadas por este gobierno, y las vías de lo que ha sido su política, AFJP, medio, todo lo votó el socialismo. ¿Por qué lo votó? Vamos a creerle a Vina, porque nosotros tenemos esas ideas, si lo pensamos, también votaron los radicales. Esta unanimidad programática es muy importante, porque entonces el peronismo, que en verdad es el más potente de todos, es el que lleva adelante el programa que, como yo hace 2 años, cuando empezaba el nuevo Congreso, que parecía tener una gran pelea, escribí una nota en La Nación que tuvo bastante buena repercusión, que se llamaba Lo que encubre la guerra política. Lo que encubre la guerra política es que hay que pelearse, pero la verdad es que todos estamos bastante de acuerdo. Hay una sola fuerza política en la Argentina que debería representar el otro punto de vista, el punto de vista del centro-derecha, que es el PRO. Pregunta, ¿lo representa? Yo creo que está cercado. Entonces, al estar cercado en una cultura política y económica que les extraña, tiende a parecerse a las fuerzas dominantes. Porque si no se parece, la sanción es muy grande. Eso es una hipótesis para adelante, pero me parece que se puede demostrar. Muy bien. Entonces, unanimidad programática, pero con una fuerza dominante que está en neto desequilibrio electoral con las otras. O sea, estamos parejos en los programas, muy desparejos en los votos. ¿Por qué? Porque este es un sistema político desequilibrado, fragmentado y devaluado, donde, sin embargo, una fuerza política que no se puede llamar, a mi juicio, partido político según los manuales, si no, no seguiríamos debatiendo qué es el peronismo, que es un partido, que es un movimiento, que es el peronismo. Yo creo que en realidad es una forma de organización y una forma de enunciación. Ese domina el escenario, todos los demás están debilitados. Y otro elemento más que favorece al gobierno es que hoy hay una profunda asimetría de poder entre los administradores de gobierno y las demás fuerzas. Hoy, administrar un gobierno es tener mucha más probabilidad de ganar una elección que si uno está en el llano. Y eso hay que ver todas las series de resultados que se obtuvieron en las elecciones primarias abiertas y ahora. Todo esto juega a favor del gobierno, porque en realidad las otras fuerzas políticas están de acuerdo con lo que hace. Es el jugador fuerte, ideológica, política, pragmáticamente, y además es el titular del gobierno. Muy bien. Mi octava observación es que todos estos años ha habido un conflicto de interpretaciones en materia de política económica, entre lo que podríamos llamar la ortodoxia de los 90 y distintas formas de la heterodoxia que van desde Labaña, desde Eduardo de Labaña, y sigue con los Kirchner.
y que crecientemente tiene avales a nivel internacional. Alguna mañana yo me desperté y leí una editorial o un artículo de Paul Krugman y al rato un discurso de Cristina, y había una base argumentativa que era común. Y cuando alguna gente me decía, no, los Kirchner, no, hay discusiones que los Kirchner pusieron sobre el tapete, que son discusiones que se reproducen en centros académicos internacionales, se reúnen premios Nobel y siempre hay alguno, por lo menos Krugman, que toman el punto de vista y la interpretación de algunos de los rasgos de la política kirchnerista. Ahora, mi impresión es que a través de estos años el diagnóstico heterodoxo le ganó varias batallas intelectuales al diagnóstico ortodoxo. Pero atención con eso. Hubo episodios muy fuertes, por ejemplo la renegociación de la deuda pública, que es a mi juicio uno de los mayores logros del ciclo kirchnerista, con Labaña más Kirchner, y uno veía a los economistas ortodoxos diciendo, bueno, Argentina marcha a un colapso después de negociar, y al contrario, uno de los requisitos de la falta de restricciones por mucho tiempo, de falta de restricciones de la economía, tiene que ver con la adecuada renegociación de la deuda pública. Pero hoy se reactiva la discusión, porque a pesar de que el diagnóstico ortodoxo ha perdido batallas intelectuales, algunos principios económicos que sostienen la ortodoxia son ciertos. La relación entre la expansión del gasto público y la inflación es cierta, lo cual no tiene por qué requerir un ajuste al estilo del Fondo Monetario Internacional, pero es cierto. Yo creo que las mentes lúcidas del gobierno se dan cuenta que no pueden pasar en 4 años 265.000 millones de pesos, convertirse en 75.000 millones de dólares, de lo cual el 53% no va al sistema sino al colchón. Eso termina debilitando la economía. Entonces, ojo con este conflicto de interpretaciones, porque es cierto que hay una interpretación heterodoxa que viene ganando varios ramos, pero ahora se llega al momento donde reaparece un tema importante para los economistas, importante para la vida política y social argentina, que es la restricción de dólares. Una de las excepcionalidades de estos años fue que parecemos en condiciones de salir del ciclo del stop and go, es decir, del inicio del desarrollo y después la restricción externa por falta de dólares, por desequilibrio de la balanza de capital, de la balanza de cuenta de capital y de cuenta comercial. Ahora volvemos a esa escena y estamos en un episodio de fuga de dinero. Yo miraba recién antes de venir acá una pregunta que hacemos nosotros en las encuestas: ¿usted compró dólares el último mes? Bueno, es irrelevante estadísticamente porque entre el 4 y el 5% todos los meses dicen compré dólares. Yo le pedí a uno de los muchachos, le digo, ¿por qué me cruzás mi intención de voto con compra de dólares a ver qué resulta? ¿Y qué resultó? La verdad que los que compran dólares no son los que no votan a Cristina. No, han comprado dólares el último mes. Claro que una cifra muy reducida de población, pero me sirve como pequeño laboratorio. O sea, ha habido gente este mes que ha ido a comprar dólares y ha ido a votar a Cristina. Uno puede decir, ¿cuál será el sentido mentado de la acción? Para recordar al maestro. ¿Comprar dólares es una conducta defensiva por desconfianza, extrañamente combinada con una conducta de ir a votar al gobierno? Uno no debería, el actor racional, decir, bueno, yo le tengo desconfianza a este gobierno, no lo voto. No. Compro dólares y voto a Cristina. No, pero hay razones. Entre otras cosas también se vota a Cristina porque no hay otra alternativa. En buen sentido, lo que yo decía, un día en rueda de amigos y después de unos vinos, muchachos, terminemos, es un capricho hoy no votar a Cristina. Bueno, pero es aquí que los compradores de dólares votaron también a Cristina. Entonces acá hay una división en el país entre los que están con el kirchnerismo, que es el 55%, el 45% que no está con el kirchnerismo, y una fisura
en la cabeza de los ciudadanos entre la adhesión al gobierno y la desconfianza económica. Son, por cierto, hipótesis a profundizar. Es mi último punto. Y yo dejaría 3 notitas para el futuro. Uno, claramente, es la cuestión de la sucesión. Porque desde el punto de vista técnico, la presidenta reelegida, como cualquier presidente, entra en la fase de lo que se llama el pacto Rengo. Si no tiene algún recurso para posibilitar volver a ser elegida, que es la discusión sobre la reforma constitucional. No podemos entrar en eso, pero tenemos la cuestión sucesoria por delante, y ante todo es una sucesión que va a ocurrir al interior del peronismo. Y esta sucesión puede ser más o menos conflictiva. Yo, que soy realista político, no me dejo embelesar por los cantos de sirena a la presidenta y por los apoyos y qué sé yo, porque varios de los que están aplaudiendo son los que se quieren poner el traje dentro de 4 años. Cristina Kirchner, que es una política de raza, lo sabe. Creo que ella está en la fase de decir: yo me voy, ustedes piensan que me voy a quedar, ustedes están haciendo los ruleros. Es un tema, porque si no hay liderazgo alternativo, ella también se podría plantear por razones, en fin, ¿no es cierto?, de seguir adelante y de profundizar el modelo. Bueno, se tiene que quedar, hay que ver. Tiene que estar en condiciones, en un lapso, a mi juicio, relativamente corto, de poder poner la discusión sobre la mesa para que todos hablemos de si Cristina se queda o se va. La otra cuestión es la evolución de la economía. La relación entre el contexto internacional y el contexto nacional. Argentina es un país hoy comercialmente y económicamente subsidiario de Brasil. ¿Qué va a pasar con Brasil? Y mi tercera cuestión para el futuro es la psicología presidencial. Releía yo ayer un libro magnífico escrito en colaboración por Freud y William Bullitt, un estudio sobre el presidente Wilson, un estudio psicológico. Por supuesto, la psicología no es irrelevante, pero no es realmente una explicación de fondo, pero es una explicación que hay que tenerla presente. Porque en las excepcionalidades, y yo empecé con la excepcionalidad, hoy Cristina Kirchner se encuentra con un caudal electoral y un caudal político inédito, en estricta soledad, dada por su circunstancia familiar, más por su estilo. Y si yo considero los últimos discursos, por ejemplo el que dio con motivo del 60 aniversario de la televisión, hay una frase para mí muy impresionante. Dice la presidenta: ha habido en el pasado argentino muchas antinomias que se han instigado, pero también que se refiere a las antinomias que kirchnerismo mismo instigó, pero dice, ya está. Por ejemplo, una antinomia del libro, apagar esta síndrome, no, ahora ya no es necesario. Y lo que quiere decir es, ahora tenemos alpargata, tenemos libros, tenemos nódulos, tenemos empleo, tenemos todo. Es una relación entre la cancelación de las contradicciones argentinas y la abundancia. A mí me parece que la abundancia no va a ser perpetua. Y entonces me pregunto si esa psicología presidencial tiene una inflexión preparada para salir de la celebración de la síntesis hegeliana y volver a la escena del atravesamiento de las dificultades. Ella cuenta con un capital político muy importante, donde hay una parte afectiva considerable que tal vez le permita preparar a los argentinos, no ya por una crisis profunda, pero sí para alternativas donde lo más probable es que no se pueda apreciar al mismo ritmo, que no se puedan mantener las mismas prestaciones y que Argentina, bueno, tenga que pasar por un determinado ciclo no tan positivo. Yo espero que se pueda resolver, así como espero también, y con esto termino, que al partido o al movimiento ideológico político que le tocó descender, así como le tocó a River descender, y ahora el campeonato, el fenómeno del descenso de River es muy importante, politólogos. ¿Por qué?
porque es un castigo demasiado grande para mi rival, que es mi sentido, es mi alter ego. Mi rival es mi alter ego, ¿no es cierto? Entonces, todos los de Boca deseábamos que a River le fuera mal, pero no tan mal. Porque al irle tan mal a River, nos quedamos sin nuestro enemigo, que en un sistema democrático siempre es nuestro amable enemigo, o en un campeonato de fútbol. Bueno, el republicanismo argentino se fue al descenso. Yo espero que el populismo argentino, lo digo con respeto, requiera de ese republicanismo como yo, hincha de Boca, requiero de River Plate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo Esperanza. Ahora damos la palabra.